el tiempo de los que ya se unieron. Y bueno, pues prácticamente este webinar está diseñado para darnos información, ¿no? Información que probablemente hoy muchos asesores inmobiliarios no tenemos. Tal vez hemos escuchado por ahí algo de prevención de lavado de dinero, pero no sabemos realmente qué es, cómo nos impacta, es nuevo, no es nuevo, ¿no? Entonces, tenemos aquí en el live a la experta en prevención de lavado de dinero, junto con que tiene 3 certificaciones en el tema y nos va a hablar de todo esto. Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo hoy, por ayudarnos a todos nosotros a estar informados sobre este tema. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y pues permitirme platicarles sobre este tema que a mí en particular me apasiona muchísimo. Un placer de estar en este espacio con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues ya para entrar el tema, pues bueno, justamente muchos asesores inmobiliarios, incluyéndonos nosotros, nos hemos llegado a preguntar de, ¿realmente nos aplica esta ley de antilavado de dinero? Nosotros solamente, pues ahora sí que ponemos en contacto al comprador con el vendedor. Realmente no es que nosotros recibamos o hagamos transacciones con el dinero como tal, ¿no? Sí, o sea, de hecho es una pregunta súper frecuente. Efectivamente, la ley aplica a los intermediarios inmobiliarios, sea que el dinero pase a través de ustedes, como podría ser, por ejemplo, un escrow, o no. Esto es por la simple puesta en contacto de comprador y vendedor. El artículo 17, fracción 5 de lo que conocemos la ley antilavado, la ley PIORPI, que es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, regula la prestación de servicios de intermediación en la transmisión de la propiedad de bienes inmuebles. Realmente lo que pretende esta disposición es que ustedes como intermediarios, a final del día, pueden ser susceptibles de ver en sí la operación, en conocer al comprador y al vendedor, aun y cuando no vaya dinero a través de ustedes. Y incluso en el portal de prevención de lavado de dinero hay una serie de criterios oficiales que se publican en el portal de PLD, y ahí mismo hay un criterio oficial 17-5 que confirma que la intermediación en la transmisión sí es una actividad vulnerable cuando involucre operaciones de compra o venta de bienes inmuebles. Entonces, si ayudas a que una propiedad se compre o se venda, entonces, aunque no toques el dinero, entonces estamos hablando de que es una actividad vulnerable y te consideras sujeto obligado. Ok. Esto es clave porque justamente es donde llegamos a tener la duda como asesores, ¿no? Oye, pregunta, ¿esto es nuevo? ¿Por qué, a pesar de ser una profesión que ya llevamos mucho tiempo ejerciendo, por qué aplica ahora? Mira, esto no es nuevo. Realmente la obligación para los intermediarios inmobiliarios nace desde que nacen estas disposiciones de la ley PIORPI, que se publica en el 2012 y entra en vigor en el 2013. Lo que sucede es que muchos brokers han operado como en una zona gris durante años. Desafortunadamente, la ley PIORPI tiene muchas áreas de oportunidad en su redacción. Entonces, lo que hace la reforma que se publica el 16 de julio de 2025 es que de alguna manera aclara los conceptos. En una misma actividad vulnerable había varias actividades vulnerables, que era en sí la compraventa, estaba el desarrollo inmobiliario y estaba la intermediación. Y lo que hace esta reforma es que separa lo que es desarrollo inmobiliario, lo manda a una fracción 5 bis para quedar como más claro el tema de desarrollo inmobiliario, y redacta de alguna manera, parafrasea la actividad vulnerable contenida en la fracción 5, donde dice que en el caso de que tú participes en estas actividades de forma profesional o habitual, que a final del día ustedes lo hacen de forma profesional, porque realmente es a lo que se dedican, es su core business, entonces se considera una actividad vulnerable. Lo que hace también la reforma es que aumenta la cantidad de obligaciones, siendo necesario profesionalizar más el tema
Por ejemplo, antes de la reforma, con que tú conocieras a tu cliente era más que suficiente. La reforma viene a decir, ¿sabes qué? Necesitas conocerlo directamente, lo que implica que tienes que tener procedimientos más profundos para conocerlo directamente, que no es nada más que lo veas, sino como un conocimiento más profundo de quién es tu cliente, a qué se dedica, de dónde vienen los recursos, etcétera. Además de que tienes que implementar mecanismos automatizados, tienes que conservar la información durante 10 años. La autoridad tiene 5 años para revisarte, pero tienes que conservar la información durante 10 años. Y obviamente todo esto te lleva a tener estas políticas y estos procedimientos, ¿no? También lo que hace las disposiciones, bueno, incrementa las multas. En general, las multas de PRP son muy caras. Te puedo decir que, por ejemplo, por la no presentación de los avisos, la multa puede ser hasta de 7.6 millones de pesos. Obviamente ya son las multas más caras y lleva un tema de reincidencia, pero la multa por la no presentación del aviso va desde 1 millón y cacho hasta 7.6 millones. Entonces, realmente las multas son muy caras. ¿Por qué son tan caras las multas? Porque lo que se busca es prever o prevenir la comisión de delitos con recursos de procedencia ilícita. Esa es la razón por la cual las multas son tan caras. Ok, entonces prácticamente, si te entiendo bien, esto no es nada nuevo, simplemente la ley aclara ciertas áreas grises para que ahora sí ya quede delimitado qué aplica a los desarrolladores y qué nos aplica ahora a nosotros como intermediarios en la operación, ¿correcto? Es correcto, es correcto, es correcto. Ok, perfecto. Y entonces, ahora, ¿cuántos intermediarios estamos cumpliendo? Por lo que entiendo, esta ley nos comienza a aplicar a partir del 16 de julio del 2025. ¿Cuántos intermediarios estamos cumpliendo hoy? Mira, primero te habría que analizar bien desde cuándo te aplica, ¿no? Porque, insisto, Okay. porque está como en un área gris, ¿no? Pero obviamente hay que analizar desde cuándo te aplica. Sí, la reforma es a partir del 16 de julio del 2025. Y lo que sí es cierto es que se le ha dado muchísimo más publicidad por parte de AMPI a nivel nacional y en cada uno de los estados sobre esta obligación para los intermediarios inmobiliarios. Respecto a con el porcentaje de cumplimiento, estaba yo leyendo un artículo de AMPI Coahuila donde reconoce públicamente que en diciembre de 2025 el 85% de los agentes inmobiliarios en ese estado operan informalmente. Y eso nada más es Coahuila, ¿no? Estamos, imagínate esto a nivel nacional. Ahora, el hecho de que la mayoría no está incumpliendo, pues no significa que no estén obligados. Esto es bueno, pues todos los que trabajan formalmente en un tema inmobiliario deberían de alinearse. La UIF ya empezó a aplicar multas en este tema de la APRP y incluso el propio AMPI ya reconoció que tienen conocimiento de sanciones a agentes inmobiliarios por incumplimiento. Entonces, pues obviamente las revisiones y todo este tema se intensifica con el paso del tiempo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ahora que ya tenemos claro que esto nos aplica, que hoy ya somos sujetos, sobre todo por, como comentas, los que lo estamos haciendo de forma regular. Entonces, exactamente por dónde comenzamos. Mira, obviamente primero hay que hacer un análisis de tus operaciones, ¿no? Para identificar desde cuánto estás obligado. Luego tendrías que darte de alta en el portal de prevención de lavado de dinero. ¿Y a qué voy con primero hay que determinar quién es el sujeto obligado? Porque hay quien trabaja a través de una empresa y entonces puede ser la empresa quien es el sujeto obligado. Hay quienes trabajan de forma independiente y entonces podrían ser obligados de forma independiente. Entonces, primero es identificar quién es el sujeto obligado, cuáles son tus operaciones y desde cuándo. Luego, obviamente, tienes que darte de alta en el portal de prevención de lavado de dinero. En este portal, bueno, obviamente es gratuito y lo haces con tu e-firma, ¿no? Con tu fiel. Después, obviamente, determinar la cantidad de avisos que tienes pendientes de presentar. En el portal presentas estos avisos. El tema de actividad de inmobiliario, de temas inmobiliarios, es una actividad vulnerable desde $1. Sin embargo, o sea, esto es, si tú vendes un inmueble, por ejemplo, de 5 pesos, es un ejemplo absurdo, pero 5 pesos ya es una actividad vulnerable. Pero los avisos los tienes que presentar cuando esa operación, la operación, no tu comisión, sino la operación, sea igual o superior a las 8,025 UMAS, que al valor de la UMA más o menos son 940,000 pesos.
Entonces es cuando tú presentas los avisos. En el aviso que presentas, bueno, pues toda la información, tanto del comprador, del vendedor y algo de la información de la operación, ¿no? Obviamente, para llegar a la presentación de tu aviso, tendrías que haber conocido a tu cliente, tendrías que haberle pedido el INE, identificar de dónde vienen los recursos, tener contacto real con él. Es lo que nosotros llamamos la debida diligencia del cliente. Entonces, oye, ya sabes quién es tu cliente, sabes si es mexicano, si es extranjero, de dónde vienen los recursos, si viene de un préstamo hipotecario, si tiene el recurso en efectivo, todo esto que tú te vas dando cuenta, obviamente, en tu proceso de vendedor, de broker, ¿no? Obviamente hay que integrar un expediente del cliente y tienes que conservar toda esta información, insisto, por 10 años y tus procedimientos y todo tiene que llevarte efectivamente a conservar esta información durante 10 años, ¿no? El conservar la información puede ser física o digital. Obviamente tiene también, desde mi perspectiva digitalmente, me parece que queda mucho más segura. La mayoría de las revisiones de autoridad te permite presentarlo en un USB, entonces tenerlo digital es más seguro, ¿no? Claro. Entonces, pues prácticamente ya sabemos un poco los pasos que hay que seguir ahora que estamos claros de que esto nos aplica. Pero un punto muy importante, tú mencionaste se presentan avisos por operaciones arriba de 904,000. ¿Qué pasa con las operaciones que no están? Digo, sabemos que son muy improbables porque ya ahorita cualquier inmueble en todo el país está por arriba de ese precio, pero bueno, ¿qué pasaría con alguna operación que estuviera por abajo de eso, de ese monto? Otra de las obligaciones que tú tienes que llevar un mecanismo automatizado, que antes era un mecanismo de acumulación, pero este mecanismo automatizado lo que hace es que tú vas llevando un registro de todas las operaciones que tienes. Y, por ejemplo, si le vendes a un cliente, vamos a ver, pensar en un terreno que a lo mejor está por debajo de los 940,000 pesos. Pero tú en un mes vendes un terreno y al siguiente mes le vendes otro terreno a ese mismo cliente. Entonces tienes que acumular las operaciones. Entonces por eso llevas este mecanismo de acumulación. Entonces, insisto, aunque es muy blanco y negro, como cada operación va siendo distinta, obviamente cada operación hay que analizarla, ¿no? Pero en términos generales, las operaciones que están por debajo del umbral de las 8,025 UMAS, y hablo en UMAS porque como la UMA cambia en febrero de cada año, entonces tenemos que ver la UMA que estuvo antes de febrero, ya que estuvo el año pasado y Claro. Los umbrales de los 8,025 UMAS, lo que haces es que identificas a tu cliente, lo metes en este mecanismo automatizado, toda la información de tu cliente, presentas un informe sin operaciones porque dices a la autoridad, yo estoy realizando operaciones inmobiliarias de intermediación, pero no es una operación que supere el umbral de presentación del aviso. Entonces, cumples con el resto de tus obligaciones, pero no presentas el aviso. Ok, que sería compilar el expediente, conocer al cliente, esto que comentabas, solo no hay presentación de aviso. Ahora, una parte muy importante que es la realidad de nuestro entorno, ¿no? Hay muchas operaciones en las que alguien trae la propiedad, un asesor trae la propiedad y otro asesor trae el cliente. ¿A quién le tocaría presentar ese aviso? En realidad le tocaría avisarlo a los dos. O sea, en el tema de aviso por intermediación, yo pongo si mi cliente es el comprador o si mi cliente es el vendedor. O sea, el día de hoy utilizo yo presento los avisos a través de una plantilla. Se pueden presentar directamente en el portal o a través de una plantilla. Pero es una lista de información que me va pidiendo, como un formato. Imagínate un formato, ¿no? Sí, formulario. Es un formulario, así es. Ese mismo formulario que tú llenas es el que llena un vendedor. No es el mismo del notario, aunque es bastante similar, pero el notario avisa a través de su sistema de notaría, ¿no? Pero es el mismo formulario. Lo que sucede con el intermediario es que hay información que no es obligatoria, como por ejemplo todos los pagos. Cuando yo vendo el inmueble, tengo que poner todos los pagos. Si me pagó 10,000 pesos en efectivo, una transferencia de 150, o sea, todo lo que me pagó lo tengo que poner. En el caso del intermediario, no. Sin embargo, sí tengo que decir si estoy reportando un cliente, o sea, yo reporto a mi cliente y mi cliente puede ser el comprador o el vendedor. Ok. Entonces, ahí prácticamente para que lo tengamos claros todos los intermediarios es, así yo haga una parte de la operación y no la parte completa, me corresponde presentar un aviso por la parte que yo cubrí, por la parte del vendedor de la propiedad, el terreno, etcétera, o
la parte de yo traje al cliente comprador de esa propiedad. Así es. Si me voy un poquito a lo que es el origen de por qué tenemos que reportar esto, es realmente la actividad vulnerable de compra de inmuebles es lo más sencillo de blanquear dinero, considerando que el dinero en efectivo normalmente es dinero negro. Entonces, el blanquear el dinero a través de la compra de una propiedad es muy fácil. De una preventa, de la compra de un terreno y luego lo vendes y recibes el dinero a través de una transferencia. Entonces, realmente por eso la intención de esta disposición es que en estas operaciones que tienen que ver con inmuebles, reporta el intermediario, reporta el que vende y reporta el notario. Son 3 reportes distintos sobre la misma operación. Ok, ok. Ahora, tú comentas justamente que el objetivo de esta ley, pues como lo dice el título, prevención de lavado de dinero, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar alerta? ¿Qué es lo que nosotros como asesores tendríamos que ver como un red flag, como algo que no cuadra? Mira, o sea, obviamente otra de las obligaciones es un tema de capacitación donde se platican todos estos temas, ¿no? Porque no necesariamente lo saben, pero creo que sí los ven. El clásico cliente que no te puede explicar de dónde viene el dinero, que te contesta con evasivas, que tiene mucha prisa por comprar, que no le importa ver muy bien la propiedad, pero no, ya véndemela, ya aquí tengo el dinero y tengo el dinero en efectivo. O que te hacen una transferencia de una cuenta que sabes que no es de quien te está comprando. Digo, ya, que no quiere, por ejemplo, ok, yo te lo quiero comprar, dame el uso, pero no vayamos a notaría, no lo quiero escriturar. O a la mera hora, ya que llegas a notaría, lo quiere escriturar a nombre de un menor o quiere escriturarlo a nombre de un tercero. O sea, son situaciones que vemos en el día a día que tú por instinto dices, esto está chistoso, no sé si me explico. O sea, Sí, sí, ¿por qué sí. trae tanto dinero en efectivo? ¿Por qué no me puede decir a qué se dedica? ¿Por qué tiene tanta prisa? Porque existe, aunque bien nosotros como intermediarios no vamos a juzgar que nuestro cliente esté lavando dinero, por supuesto, no podemos decirlo, pero sí le vamos a decir a la autoridad, oye, ¿sabes que esta operación estuvo muy rara? Porque esta persona, no lo sé, es un lavacarros, porque sucede. ¿A qué te dedicas? No, pues es que yo lavo carros y estoy comprando un inmueble de 10 millones de pesos y traigo dinero en efectivo y traigo una transferencia de extranjero. O sea, ¿por qué se da, no? Sí, Claro. entonces esto es lo que yo debo decir a la autoridad. Y ya la autoridad se va a encargar de investigarlos. No significa que te vayan a revisar a ti como asesor, no significa que te vayan a pedir a ti información, no. O sea, tú estás cumpliendo como asesor diciendo, oye, aquí esta operación estuvo raro. Hubo muchos involucrados. O sea, estoy comprando un inmueble y resulta que hay 10 personas que le están metiendo dinero y ya están poniendo nombre de una sola persona. O sea, eso es como extraño. ¿Quién le mete dinero a una propiedad para ponerlo a nombre de alguien que no conozco? O sea, porque no Claro. hay una relación clara, no es mi primo, mi hermano, ¿no? Entonces, todas estas operaciones nosotros las vemos alguna vez en nuestra vida. Existen ciertas tipologías, obviamente, que la propia autoridad dice, esto es común de una red flag y es algo que se ve en la capacitación, porque precisamente una de las obligaciones de la ley es la capacitación, para que ustedes como sujetos obligados sepan qué tienen que presentarle a la autoridad, cómo tienen que pedirle la información al cliente, qué información tienes que pedirle al cliente. Porque también tengo algunos casos donde piden demasiada información y entonces el cliente se bloquea. O sea, ya, no, Claro. ¿por qué te va a dar tanta información? Sí. Entonces es pedir lo justo para cumplir con la ley y presentar tus avisos. O sea, realmente tampoco es tan complicado. Obviamente hay que hacerlo, es minucioso, eh, pero, pero siguiendo tu procedimiento es bastante sencillo. Ok, ok. Sí, porque digo, estas señales que tú comentas, definitivamente estoy segura que a todos nosotros nos ha pasado más de una vez que se ve así como un poco rara la situación. Y entonces, una vez que uno identifica que algo no cuadra, que algo como que no se puede explicar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se presenta un aviso, o sea, hay unos avisos que son avisos de 24 horas, o dentro del aviso tú pones el nombre de quién te compró, de dónde venía el dinero y se lo mandas a la autoridad. Te digo, ese tipo de casos, pues obviamente hay que analizarlos con lupa, ¿no?
¿por qué está tan extraño? No se trata tampoco de que tú expongas tu vida y no recibas el dinero, ¿no? Claro. La ley no busca paralizar tus operaciones. No es la intención de la ley que tú dejes de vender inmuebles, sino que lo que busca al final del día es que tú obtengas información que puede ser de utilidad para a la autoridad, a la unidad de inteligencia financiera, que es la WIS, para la identificación de estos delitos de procedencia ilícita. Pero tú únicamente ahora sí que como intermediario ves la operación, conoces al cliente, y entonces puedes tener esta información que le sirva a la autoridad para para estas identificaciones. Ok, perfecto. Ahora, Carolina, todo esto ya nos va quedando pues un poco más claro, pero sí suena como mucho trabajo y esfuerzo adicional. Uh-huh. Ah, ¿cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto dinero me va a costar implementar todo esto? Mira, creo que, y lo que yo siempre le digo a mis clientes, es mucho más caras las multas o sea, que el implementarlo. No es algo que tengas que implementar tampoco de un día para otro, porque tampoco es algo que se puede implementar de un día para otro. Nosotros Okay. nos llevamos más o menos 3 meses sin implementar un proyecto. También es verdad que el tiempo que yo le invierto a un proyecto de una empresa grande, digo, porque la lista de actividades vulnerables es larguísima, ¿no? En estas actividades vulnerables tenemos venta de coches, ventas de inmuebles, venta de joyas, arrendamientos, donativos, son muchas actividades vulnerables, ¿no? Entonces, Okay. obviamente, es por el tiempo invertir, ¿no? Pero no es algo que tengas que hacer, o sea, no se puede hacer ni en una semana, ni lo tienes que pagar en una semana. Okay. Aunque ya la ley esté en vigor, hay ciertas obligaciones que también hoy están detenidas y en hold, porque falta que se emitan las reglas de carácter general que van a permitir también dar como un poquito más de luz de cómo cumplir, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, sí se requiere una inversión inicial, sí, evidentemente las multas son muy caras, pero realmente el costo es menos de lo que se piensa. Las multas por no cumplir obviamente son enormes, además del daño a la reputación de la marca y el verte involucrado en una investigación de lavado de dinero, pues tampoco es algo que tú quieras hacer. Entonces, creo que hay que concentrarnos en cómo cumplir más allá de cuánto cuesta cumplir. Creo que hay cosas, y lo hemos platicado tú y yo, hay cosas que tú normalmente ya le pides a tu cliente y ya las tienes, entonces que no te implican un esfuerzo adicional, sino nada más darle como cierto orden a lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué sí necesitas tener? Pues obviamente un manual de políticas. Hay que realizar un análisis de un enfoque basado en riesgos, que eso suena súper complicado, pero ¿a qué me refiero? Tiene que ver con o sea, tu actividad, qué tipo de inmuebles estás vendiendo, quiénes son tus tipos de clientes. O sea, por ejemplo, no es lo mismo alguien que vende un inmueble en Los Cabos de 10 millones de dólares que están comprando árabes. Su Claro. riesgo es distinto a estoy vendiendo un terreno en Rosarito, allá por el hongo. No sé si me explico, mi tipo de cliente es distinto. Entonces, en base a eso es tu riesgo. Y en base a eso es tu análisis con un enfoque basado en riesgos, a lo que tú haces. Por eso todo es súper personalizado a lo que tú haces como agente inmobiliario, como sujeto obligado. Tienes Claro. que tener obviamente un tema de capacitación, dependiendo si eres una inmobiliaria grande o si eres solo un broker, pues es las horas de capacitación. Necesitas más que un software de cumplimiento, un mecanismo automatizado que puede ser tan sencillo como un Excel inteligente o existen estos softwares muy avanzados dependiendo de lo que tú, de la cantidad de operaciones que tengas y de tu tamaño, por decirlo de alguna manera. Obviamente darte de alta y empezar a presentar tus avisos, porque la no presentación del aviso es lo que me genera mayor riesgo. O sea, insisto, un aviso presentado tarde me puede generar sí una multa de poquito arriba de 200,000 pesos. Pero el no presentar un aviso me puede generar una multa de más de 1,000,000 de pesos. Además de que hoy, precisamente con esta reforma, se adecua, había ya un artículo 55 que me daba el beneficio de la espontaneidad, pero afortunadamente con la reforma se aclara esta espontaneidad porque también, insisto, la ley tiene muchas deficiencias en cuanto a su redacción.
Y entonces ya existe este artículo que me permite ponerme al día espontáneamente, porque antes no existía la espontaneidad en esta norma. Esta norma no es fiscal, es penal administrativa. Entonces todo lo fiscal no aplica, no es como en impuestos de que presenté mi declaración tarde y no pasa nada. Okay. Aquí presento mi aviso tarde y si pasa, me pueden poner una multa. Pero si me llega una visita de verificación con este 55, me pueden perdonar hasta el 100% de las multas siempre y cuando me haya puesto al día. Entonces, pero insisto, hay que analizar cada caso, o sea, porque de verdad hay quien debe, que les va muy bien, gracias a Dios, no se vende 2 inmuebles al mes, pues obviamente son 2 avisos al mes y entonces debe un montón de avisos, ¿no? Claro, Y hay quien me ha vendido 2 propiedades en el año, entonces habría que ver el tamaño de tu riesgo y sobre eso empezar a tomar decisiones. claro. Y, por ejemplo, hablas de las multas y lo has mencionado como en diferentes puntos de este webinar, ¿no? ¿Cuáles son los motivos, así como listados, por los cuales podemos o sea, ser sujetos a una multa? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Y a cuánto llegarían a ascender, no? O sea, como que cuál es el rango de esas multas que ya por ahí has mencionado, pero para tenerlo más claro. Claro, mira, las multas son, por ejemplo, obviamente por no presentar mi aviso, esa es la multa más cara, que es la que va de 1 millón a los 7.6 millones de pesos. Ok, o sea, por no presentar un aviso de una operación que yo hice. Así Ok. es. Y como tienes que tener un aviso presentado cada mes, Penny, imagínate que estamos hablando que esto entró en vigor, suponiendo, te digo, está como en la línea muy delgada de a partir de cuándo estamos obligados, ¿no? Tenemos Claro. una consulta presentada a la autoridad a ver qué nos contesta al respecto. Pero vamos a suponer que es a partir de julio. Entonces, yo tengo, ya ahorita ya debo 7 meses, ¿estás de acuerdo? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿no? 7 meses. Imagínate que es un aviso por mes, porque aunque no hayas realizado operaciones, debiste haber presentado un aviso sin operaciones. Entonces, ahorita ya puedes deber 7 millones de pesos. O sea, es que de verdad yo he visto multas, tengo clientes que tienen, te he platicado, de 70 millones de pesos. Y nadie aguanta esas multas, las ponen, pero nadie las aguanta. O sea, Claro. son multas que se le ponen a un banco y un banco no las puede pagar, pues menos las puede pagar la iniciativa privada, ¿no? Entonces, la multa, te digo, la multa más cara es por no presentar el aviso. Si tú presentas tu aviso tarde, la multa es de 23,000 pesos. Si tú no identificaste a tu cliente, por cada documento que te falta, te pueden poner una multa de 23,000 pesos. Por Si tú cada presentas tu documento. aviso con errores, por cada documento, así es. Ok. Entonces, el tema es que se te van sumando. O sea, la multa más grave es de 23,000 pesos. Pero el tema es que se va haciendo esta bolsita. Porque Claro. no tengo la identificación, no tengo el comprobante de domicilio. Si es una empresa, no tengo la constitutiva, no está inscrita en el registro público la constitutiva. Y entonces se me va haciendo como que esta bolsita, ¿no? Entonces, los riesgos son muy altos en cuanto a las multas. Y el tema de cumplimiento, o sea, como abogado experto en compliance, más que hablar de las multas, porque no se trata de asustar, sino, oye, ¿de qué manera cumplimos? Y eso nos vuelve más competitivos, porque precisamente estamos haciendo las cosas mejor. No tenemos este riesgo al daño de reputación de la marca, porque la multa como quiera la litigas, pero no tienes este daño a la reputación de tu marca, sino que al contrario te ayuda a hacer las cosas bien, ¿no? Un tema de cumplimiento, ¿no? Cómo pagas tus impuestos, etcétera, ¿no? O sea, prácticamente, o sea, lo que a mí me está quedando claro es que ya hoy en día la informalidad ya no es opción, ¿no? O sea, ya definitivamente tengo que tener procesos, tengo que tener formularios, conocer a mi cliente, etcétera, para yo poder cumplir ahora también con esta nueva regulación y como tú muy bien dices, más allá de estar en cumplimiento, es evitar este daño a la reputación que pudieras tener al estar involucrado en una investigación, ¿no? De prevención del lavado de dinero. Perfecto, Carolina. Ahora, para los asesores que hoy nos están escuchando, que ya se están informando y que quieren hacer las cosas bien, ¿por dónde deberían de comenzar sin abrumarse? Porque pues sí escuchamos que es como varios procesos y luego obviamente escuchas este monto de multas. ¿Por dónde podemos comenzar sin que sea abrumador? Creo que es comenzar a analizar a partir de cuándo soy un sujeto obligado, de cuándo cumplir.
con mucho gusto envíenos un correo electrónico y podemos tener una sesión para platicar eh, dónde están parados, quién es el sujeto obligado. Obviamente en mi firma nos podemos apoyar con todo el cumplimiento, ¿no? Pero el tema es, sea conmigo, sea con algún asesor. Sí les recomiendo que sea alguien que sepa del tema de prevención de lavado de dinero, porque a veces vamos con el abogado fiscalista y el abogado fiscalista no conoce el tema y lo único que hace es que te suman más riesgos. Entonces, sea conmigo, o sea, aunque no somos muchos los expertos, pero obviamente existimos varios expertos en el tema, pero acérquense con alguien que sepa el tema, identifiquen desde cómo están realizando su actividad vulnerable, desde cuándo, y de qué manera pueden cumplir con esta disposición para tener este proyecto de cumplimiento a su medida, porque, insisto, es un traje a la medida que les permita cumplir y funcionar sin ponerles trabas, pero sí cumpliendo. Ok, no, claro, ahora sí que todo esto ya lo hace pues mucho más manejable, ¿no? O sea, más de, ok, vamos paso a pasito, implementando, como tú dijiste también, el hecho de no tener que estar listo mañana, pero sí comenzar ya con ese proceso, ¿no? Eh, y también ahorita mencionabas que parte de esta asesoría, considerando que la ley comenzó a mediados del año pasado, es... tengo que regularizarme de las operaciones que ya hice, como tú dijiste, puede que tenga avisos ya atrasados, o sea, ¿cómo sería esa parte también? Sí, habría que analizar, te digo, todas tus operaciones que has hecho, por lo menos a partir de julio del año pasado, para determinar la cantidad de avisos que tienes que presentar. Yo Okay. siempre prefiero empezar presentando los avisos y luego trabajar con el tema del proyecto, las capacitaciones y todo esto, porque cada mes que pasa se te va juntando un aviso más que no estás presentando. No sé si me explico. Claro, O sea, sí, sí. la verdad es que todo lo demás lo puedes remediar. Ya que voy con que lo puedes remediar. Puedes conseguir el documento porque te acercas con tu cliente y le pides el comprobante de domicilio de aquella época y te lo entrega, etc. O sea, tú sabes dónde vive tu cliente, ¿no? Hay veces que se vuelve más complicado, pero creo que es viable o factible conseguir los documentos. Pero la presentación del aviso sí se va haciendo más tarde. Entonces, para que no se vaya haciendo esta bola de nieve, yo prefiero comenzar con la presentación de los avisos para ponerte al día con los avisos y luego ir viendo el tema de la implementación del proyecto, la capacitación y todo lo demás que haga falta. Pero sí, evidentemente hay que identificar primero dónde estás parado, o sea, cómo estás realizando tu actividad vulnerable, desde cuándo te debiste haber dado de alta, etcétera. Por eso es hacer este diagnóstico inicial, insisto, lo podemos hacer con mucho gusto para ustedes, este diagnóstico inicial donde identificamos estas operaciones y les damos como un nivel de riesgo. ¿Sabes qué? Este es tu riesgo. Estás sentado, yo le digo a mis clientes, estás sentado en una bomba de tanto dinero para que Okay. tú decidas cómo operar, ¿no? Claro, claro. Oye, y ahorita hemos hablado mucho de cuáles son los riesgos de no cumplir, pero más allá también de los riesgos, ¿cuáles serían los beneficios de sí cumplir? ¿No? O sea, ¿cuáles serían los beneficios de hacer este trabajo adicional, capacitaciones, manuales, etcétera? Yo lo veo, te digo, desde un tema de compliance, de ser bien hecho, creo que obviamente te da una ventaja competitiva, porque si estamos hablando, por ejemplo, que en Coahuila el 85% de los competidores no están cumpliendo, entonces, cuando un cliente corporativo serio, un desarrollo, un inversionista institucional busque un broker, pues obviamente te va a preguntar si estás dado de alta en el portal, porque no se va a comer ese riesgo tampoco de que tú no estés cumpliendo, ¿no? Claro. Entonces, es así insisto, como un tema de pagar impuestos, hacer las cosas bien, pues cumplir con estas disposiciones. Obviamente creo que un tema de cumplimiento de cualquier materia, de PLD, de protección de datos, de cualquier tema de cumplimiento, te da acceso a mejores clientes, a fondos de inversión, a empresas multinacionales, o sea, que requieran que su broker sea bien hecho, o sea, muy, ¿no? Pero es muy común By the book, ¿no? Como dicen. sí, ¿no? Entonces, es obviamente el cumplir me da además esta certeza de que no me estoy metiendo
en riesgos, porque además también si yo me voy sentando en un riesgo, pues todo lo que le estoy invirtiendo a mi patrimonio, cuando al final del día somos asesores en cómo mejorar tu patrimonio, pues estás mejorando tu patrimonio, pero al final del día estás abriéndote un agujero de riesgo atrás de ti, ¿no? Entonces, Claro. creo que es un tema también de protección legal y de valor de tu empresa. Insisto, cualquier tema de cumplimiento, sea PLD, sea fiscal, sea corporativo, es un tema de protección legal. Perfecto, muy bien. Oye, y para alguien que nos está escuchando, que está en la audiencia, que va a recibir esta información, que ya dice, ok, ya me quedó perfectamente claro que me aplica, cuáles son los riesgos en donde pudiera estar parado hoy, que tal vez ni siquiera les llego a dimensionar, ¿no? ¿Por dónde puede comenzar? ¿Cómo nos puedes ayudar? Yo les puedo ayudar con un diagnóstico. Obviamente a quien escriban al correo, no sé si te doy el correo y lo van a poner ahí en el chat. Sí, lo ponemos en el chat, pero igual si lo puedes decir también. Es carolina.gonzález@crowmx. Yo soy socia de una firma internacional que se llama Crow. Y si me ponen nada más en el subject de diagnóstico de inmobiliario, y entonces ya sea yo o alguien de mi equipo, con mucho gusto podemos tener una sesión gratuita de unos 30 minutitos para platicar del tema, ver dónde están parados. Les puedo hacer llegar este Excel para que les identificar cuáles son las operaciones que tengan y en base a eso, insisto, ver dónde están parados y de qué manera podemos ir caminando, ¿no? Para solucionar. Ok, perfecto. Vamos a ver, nos estamos acercando ya al cierre, pero por ahí vimos que hay algunos comentarios y preguntas. Vamos a revisar cuáles son lo que nos haya llegado. Tenemos que prácticamente nos preguntan que si la sesión va a quedar grabada. Sí, la sesión va a quedar grabada y también se las vamos a compartir porque creo que toda esta información es muy valiosa para que se pueda después también estudiar tal vez como que ya digamos, más tranquilos, ¿no? Con el tiempo necesario. También nos preguntan que si se puede dar un curso de esto para que ya como que se dé a más detalle. ¿Qué nos puedes comentar de ese lado? Sí, o sea, de hecho incluso damos capacitaciones personalizadas, o sea, se puede organizar un curso. De hecho, de la firma normalmente hacemos cursos, déjame revisar cuándo es el más cercano y se los hago llegar, pero sí, obviamente hay cursos, hay capacitaciones sobre el tema. Ok, Pero perfecto. más que la capacitación, que obviamente les va a ser muy útil, pero es identificar desde cuándo tienen que empezar a cumplir. ¿Y por qué voy a esto? Como parte también de las obligaciones es tener una capacitación anual, pues esta capacitación anual tiene que ir de la mano con lo que cada uno de ustedes hacer, ¿no? Pero sí, damos capacitaciones. Sí. Ok. Por ahí también nos preguntaban que si tú tienes una operación que no supera el importe, si tienes que presentar aviso. Mira, el aviso, comentábamos, no se presenta el aviso con información. Desde que tú vendes una propiedad desde $1, insisto, ya estás realizando una actividad vulnerable, te tienes que dar de alta en el portal y tienes que cumplir con todas las obligaciones. Okay. Que obviamente la capacitación, el enfoque basado en riesgo, la auditoría, este mecanismo automatizado de seguimiento de todas tus operaciones, etc. Y cada mes tienes que presentar, sea un informe sin operaciones, porque le dices a la autoridad, no vendí nada, o sí vendí algo que está abajo de las 8,025 UMAS. Y ya en caso de que tu operación esté por encima de las 8,025 UMAS, entonces presentas un aviso con toda la información de tu cliente, sea que tu cliente sea el vendedor o el comprador, pero ya presentas información de la propiedad, etcétera, ¿no? Ojo, hay operaciones que pasa con los terrenos, donde a lo mejor yo pienso, mi cliente me compró 3 terrenos, pero al final del día resulta que se escrituran en la misma escritura, que me los pagan el mismo día o que van en el mismo contrato. Entonces no estamos hablando de 3 propiedades, estamos hablando de una sola propiedad, es una sola operación. Claro. Entonces por eso hay que analizar cada cosa, pero o sea,
Concretamente, y es que lo contesto con tanto detalle, Penny, porque luego se van con esta idea de, entonces no tengo que presentar el aviso. El aviso no, pero un informe sí, y tienes que identificar a tu cliente y tener un expediente y darte de alta en el portal y llevar tu mecanismo de acumulación y obviamente analizar la operación para ver si efectivamente no lleva aviso, pero sí lleva informe. Ahora, también entiendo que una vez que tú ya te das de alta, vendas o no vendas, o sea, hagas alguna transacción o no, tienes que presentar un aviso en ceros, digamos, ¿no? Así es. Le dicen avisos en ceros porque como esta norma se presenta en el día 17, pensamos que es como los impuestos, ¿no? Pero es un informe sin operaciones. Entonces, el aviso es el que lleva información y el informe no lleva, es el que es en ceros. Pero sí, una vez que tú te das de alta, y eso es importantísimo, cada mes tienes que tener por lo menos uno presentado, sea un informe o un aviso. Si tú en un mes te vas súper bien, que es lo que yo les deseo a todos, y venden 3 inmuebles, pues tienen que presentar 3 avisos, uno por cada Entonces, los avisos no son por mes, sino por operación. Por operación, es correcto. Y cuando no tienes operaciones, entonces presentas un informe. Ok, perfecto, muy bien. Pues ya tenemos ahí en los comentarios tu correo, carolina.gonzalez@crow.mx. Y entonces, pues bueno, Carolina, creo que esas son todas las preguntas que tenemos por ahorita. Seguramente van a salir muchas más. Te queremos agradecer muchísimo tu tiempo en este live. Nos diste información muy valiosa, nos aclaraste también muchas dudas. La intención es informar a nuestro gremio, ayudar a nuestros colegas a que todos estemos con la información correcta para poder estar en cumplimiento. Así es, sí, realmente creo que la única manera que puedes tomar decisiones es cuando tienes información. Así es. Así que confiamos que esta información sea de valor para nuestros colegas, para el gremio, y pues bueno, ya decidirán con quién hacer esta parte del cumplimiento, pero ya tienen tus datos por tener a alguien que nos ayude con esto. Como comentas, no hay muchos especialistas en prevención del lavado de dinero. Así es, sí, a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen día. Buen día, gracias. Bye. Bye.